Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. No sé si hay algún estudiante que en este momento no es nuevo o se incorpora por primera vez hoy. Estoy un poquito disperso porque tengo que ir apretando varios botones mientras hablo. Eh, Bueno, estamos iniciando la clase de introducción al pensamiento científico. Vamos a ir comenzando despacito con algunas aclaraciones administrativas, metodológicas, para ayudarlos a organizarse. Y, y bueno, y vamos a ir avanzando con los temas del día. Ya llevamos 45 días desde que empezaron las clases. El primer punto, vamos a retomar para el encuentro de la semana que viene los conversatorios. Hoy debieran poder compartir y exponer algunos de los estudiantes que trabajó pseudociencias y poder ayudar así a un feedback, a una participación de algún modo en esta modalidad extraña en la que estamos, tratando de estar todos conectados, todos escuchándonos. Así que vamos a ver si hoy se puede trabajar, porque hubo una interrupción por el paro docente, si hoy se puede trabajar el tema de pseudociencias. Vamos a trabajar pseudociencias, clasificación de las ciencias, diferencia entre ciencias sociales y naturales, y si podemos ver alguna cosa en relación a la clase de la semana que viene, que es ley, hipótesis y teorías en ciencias sociales. Algunos aspectos centrales para los estudiantes que no han estado comunicándose. El parcial lo vamos a tener, el primer parcial obligatorio para poder seguir en la materia cursando es la semana que viene, no, la otra, la semana del 13 de mayo. La modalidad del parcial va a consistir en la entrega domiciliaria de unas consignas y la posterior entrega a la semana del parcial. Aquí tienen que tener en cuenta algunos aspectos centrales. Se va a abordar historia de la ciencia. ¿Qué van a tomar en el parcial, profesor? ¿Qué debo estar bien preparado para poder rendir? Historia de las ciencias, pseudociencias, clasificación de las ciencias y aspectos generales de la epistemología. ¿Qué estudia? ¿Para qué? ¿Qué se pregunta? Más primera escuela de la epistemología llamada Círculo de Viena, más el Círculo de Viena. Esos van a ser los temas centrales del primer parcial. Historia de la ciencia, aspectos introductorios de la materia y de la epistemología, clasificación de las ciencias, pseudociencias, teoría, hipótesis y ley científica, y Círculo de Viena, aunque lo de Círculo de Viena lo dejo en dudas para ver si llegamos a trabajarlos. Esa es la temática. Los textos obligatorios están colgados en el aula Moodle. Sobre pseudociencias, el texto central es el de Bunge, que ya compartí. Sobre ley, teoría e hipótesis es el texto central de Lorenzano, que hoy compartí como bibliografía obligatoria, que seguro vamos a tomar. Y sobre historia de la ciencia compartí dos textos y hay algunos resúmenes que ya tienen disponibles para poder rendir. La semana que viene les voy a hacer un repaso de cuáles son los videos que vinimos trabajando sobre historia de la ciencia y pseudociencias, que también son obligatorios para el parcial, que ya fuimos compartiendo en el grupo, pero hay más o menos unos 15 o 20 estudiantes que se han ido incorporando muy posteriormente a toda la dinámica anterior. Eso es sobre el parcial. El parcial es individual, es original, es decir, que yo no lo puedo tomar de otro lado, copiar a otro, que me lo haga otro.
es propio, es un trabajo propio, obviamente, es individual, es obligatorio. La fecha tienen 5 días para realizarlo en su casa, desde el momento en que le llega la consigna hasta el momento en que lo entregan por correo electrónico. Ni un minuto más, no hay espacio. Solo en esta materia tengo más de 80 alumnos y doy varias materias en simultáneo. No hay espacio para dialogar con decenas y decenas de que me explican el problema que tuvieron y llegan los mails diciendo que lo aguante 2 días, 3 días. No, eso es imposible, imposible de administrar, de ser justos, de ser ecuánimes, de ser serios. Así que no hay ninguna posibilidad. El volumen de alumnos es enorme y el día de cierre a las 12 de la noche, si no entró el mail, todos los parciales que van entrando días posteriores se consideran no entregados. Hay, por supuesto, instancias de recuperación, así que las personas que tienen inconvenientes, que están de viaje, que están enfermos, con dilemas, con problemas que son lógicos para todo ser humano, tendrán una instancia más de recuperación, por lo tanto podrán pasar a esa instancia. No se angustien, no tengan problemas al respecto. Deben insistirme por WhatsApp en privado si han enviado el parcial y no les he enviado ninguna respuesta confirmatoria. Es fundamental que reciban una respuesta diciendo recibido, gracias. Si no lo recibieron, insistan, porque puede estar mal mi compu, puede estar mal la de ustedes, puede haber un desencuentro, un tipeo mal de la dirección de mail, lo que fuese. Y ustedes piensan que lo entregaron, yo pienso que no lo entregaron, pasan los días y después se torna un problema de interpretaciones. Muy bien. No pongan en el grupo de WhatsApp mensajes personales hacia mí. Profesor, ya le mandé una consulta, nada, mándenmelo por privado, porque se arman unos chorizos de diálogos y de cosas que me pierdo y se me escapan, y tengo en este momento 8 grupos de WhatsApp, estoy con docentes, con alumnos, entonces es más probable que se me pierda en el listado general de mensajitos varios, que individualmente. Bueno, eso es con respecto al parcial. Hay estudiantes, más o menos unos 7 u 8 estudiantes, que se acaban de incorporar esta semana. Este mensaje general para ellos es: hagan lo que puedan, traten de ganar tiempo, de aprobar el parcial. Si no llegan con las lecturas anteriores y las próximas, ir al recuperatorio, peléenlo, son bienvenidos todos, más allá de que empezaron más de un mes y medio tarde. No sé qué decirles, traten de pelear para regularizarla y son bienvenidos. Otra cosa, el parcial tiene que estar, esto es fundamental, tiene que estar perfectamente armado el texto en un adjunto. Supongamos, ¿qué no deben hacer? ¿Qué se considerará un error en la entrega? Supongamos que yo digo, hagan un cuadro comparativo X de A con B, y ustedes me envían un Word y después me envían imágenes que van adentro del Word por separado porque no sabían pegarlas, pero que yo me haga una idea que están ahí, fíjese, son adjuntos. No, rompecabezas no. Caos no, yo no puedo agarrar 80, 85 parciales e interpretar pedazos para que yo componga a ver cómo está armada la consigna 1. No. Tienen que arreglárselas para pedir ayuda a algún compañero, algún amigo, o ver tutoriales para pegar una imagen adentro de un Word, para que el Word sea prolijo, para que todos los Word tengan su carátula, su nombre, la materia. Tienen que, un poquito en la medida de sus posibilidades, ponerse de acuerdo a las normas universitarias. Las carpetas deben estar completas con el año, la materia, la carrera, su nombre, el mío. El título del trabajo es Primer parcial de introducción al pensamiento científico.
Bueno, cosas que les pido mil disculpas a los que tienen experiencia, porque estarán pensando qué tonterías, qué obviedades, bueno, pero debo hacerlas porque también hay que pensar en los que esta es su primera experiencia, que a lo mejor salieron del secundario hace 2 años, 3 años, nunca más presentaron un trabajo, y esto necesitan todas las aclaraciones habidas y por haber. Así que les pido disculpas. ¿Qué otra cosa puedo ayudarlos para el parcial? La corrección se les va a enviar una ficha con una nota. Las consignas, todas las consignas deben encabezar las respuestas. Eso es muy importante. Piensen en el otro, piensen en el que no está en su cabeza en este momento haciendo el parcial. Debe decir el parcial, consigna número 1, la pregunta es X, la escriben, abajo respuesta, espacio, salto, consigna número 2, la pego, abajo la respuesta, y así sucesivamente. No supongan que por el tipo de respuesta me voy a dar cuenta directamente a qué pregunta hacen referencia, aunque no pongan su encabezado. Bueno, esas cositas pequeñitas que el 90% de ustedes está acostumbrado en trabajos de distintos lugares en los que lo han hecho. Eso con respecto al parcial. Con respecto a las lecturas, deberán más o menos, según los cálculos de este año, leer unas 250, 300 carillas. Los alumnos que vienen leyendo 25, 30 carillas por semana, que es re poco, llegan en coche, llegan con un recontra fácil al parcial porque pudieron leer todo, van re fácil, es poca cantidad. Según los cálculos de estudios universitarios, una tarde a full de lectura ronda entre las 40 y las 50 carillas de subrayado y de corrección. Eso está totalmente comprobado. Estoy hablando de alumnos argentinos en este contexto, de una buena tarde de lectura intensa. Es decir, que 20, 25 carillas por semana, que es lo que les vengo dando, es una lectura súper posible, súper llevadera en promedio. Recuerden por favor que lectura y estudio son dos cosas completamente distintas, ya lo hemos hablado. Estudio es descomponer, analizar, resumir, marcar, comprender. Lectura es solo eso, solo pasar una primera lectura sobre el texto y nada más. En todas las lecturas nos deben, y de los videos, cuando hablo de lectura también hablo de ver, ¿no? De ver los videos y los textos, debe quedar un resumen, ideas principales de lo que vimos. Eso es, estoy estudiando. Muy bien. Hasta ahí. Voy a dejar un espacio a preguntas sobre la evaluación, que es con el sistema de manito. Hay en este momento 50 alumnos, o sea que si se ponen a hablar todo, hay que apagar todo, porque nos enloquecemos. Imagínense 50 personas en un aula, todos queriendo hablar, imposible. Así que vamos con el sistema de manitos. Tengo a Sandra Nieves y a Pedro que han levantado la mano. Vamos a irle dando la ronda, y a medida que los vaya viendo, espero poder verlos a todos y que todos estén a gusto, se saquen las dudas, no tengan pudor, no tengan temor. Al contrario, uno está para ayudarlos, para acompañarlos en todo lo que sea necesario. Vamos con la consulta de Sandra Nieves. Sandra, allí te solicité reactivar el audio, pero depende de vos ahora. Debes reactivarlo vos. Escuchamos tu consulta. Hola, Sandra Nieves. Bueno, seguimos. Pedro, no hay video, Pedro, pero tenés la mano levantada. ¿Querés allí? Ahora sí. ¿Quiere hacer una consulta, por favor? Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias profesor. La consulta es concretamente los puntos del parcial, porque la agarré, creo que la última parte se me cortó. Historia de la ciencia, pseudociencia, clasificación de la ciencia, epistemología, ley, teoría o hipótesis, puede ser. Así es.
más el Círculo de Viena. No, sí, pero el Círculo de Viena, entre comillas, se Ah, verá 5 días antes si lo incorporo o no. Eso está en duda. El resto no. Es así tal cual lo perfecto. mencionó usted. Gracias. No, gracias a usted, Pedro. Sandra, está usted con la mano. Ahora sí puede hacer su consulta. A ver, no sé mucho de tecnología, la verdad es que no lo sé y encima estoy enferma, así que es bastante complicado. No, quería saber cuándo era el parcial y cómo es la modalidad. Creo que un poco eso lo contestaste recién. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta antes de empezar con la clase? No veo ninguna mano levantada. Les ruego a todos que lo que acabo de decir no me lo pregunten por mail, por WhatsApp después. Es decir, no me digan, profesor, ¿cuándo es la fecha? El profesor, no, porque para eso nos volvemos locos todos. Bueno, muy bien, pero igual, si algo no entendieron, me consultan. Es muy importante que estén a gusto y estén acompañados en esto. Les recomiendo a todos los estudiantes, supongo que la mayoría ya lo ha hecho, mirar un par de videos tutoriales acerca del funcionamiento de Zoom para poder maniobrar en ellos. Hay decenas de videitos de 5 o 10 minutos acerca de cómo activar la voz, cómo pedir la palabra, cómo desactivar la cámara, etcétera, que pueden asistirlo en muy breve, de manera muy sencilla. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Profe, buenas Sí, noches. hola. Yo, María Andrea, buenas noches. Le consulto. Nos pasó como fecha el 13 de mayo. 13 de mayo cae jueves. ¿Puede ser el 12 de mayo? Sí, el El 12, miércoles usamos. el Ok. miércoles, el miércoles 13, dije yo. El miércoles 13, no era 13, era 12. Sí. Sí, gracias. No, discúlpame, perfecto. Gracias a vos No, por la no, invitación. no, está bien, profesor. Usted dijo la semana del 13. Sí, la semana del 13 dije yo. Sí, la semana. Claro. Gracias. Bueno, esperen porque perdí los participantes y tengo miedo de que me quede gente esperando. No. Bueno, muy bien, gente, vamos a comenzar hoy con pseudociencias. ¿Hay alguno de los estudiantes que compartió su Power presente que pueda compartir con nosotros sus reflexiones? De alguna manera acompañarnos. Sí, Betiana, ¿te animás a compartir con nosotros lo que trabajaste, que compartiste? sí. Adelante. A mí me tocó un taller, lo resumo un poquito, me tocó un taller que se daba para profesores y se les explicaba la importancia de enseñar a los chicos, a los adolescentes en realidad, a pensar críticamente. Y él explica un poco de por qué las personas creen, en el taller le explica a los estudiantes y a los profesores por qué las personas siempre creen esto de las teorías conspirativas, cosas que no están comprobadas. Él dice que en los 70 y en los 80 eran furor, por ejemplo, el tema de las brujas, de los fantasmas, y que ahora en la actualidad el furor son las teorías conspirativas, por ejemplo, contra el gobierno, contra los laboratorios, que nada está comprobado, pero los adolescentes caen mucho, sobre todo ellos, en consumir esa información que no está comprobada, y los medios de comunicación lo siguen difundiendo, los chicos lo consumen, lo comparten. Entonces él trata este tema, ¿no? de enseñarles a los chicos a pensar críticamente. Y él dice que uno puede cuestionar la realidad, digamos, puede ser crítico de la realidad, pero lo tiene que hacer de una manera eficaz y no caprichosa, cuestionar porque sí. Y él dice, por ejemplo, que siempre uno puede cuestionar, pero tiene que obtener respuestas y explicaciones reales, o sea, tener una base sólida de todo lo que descree. Y habla un poquito de la pseudociencia, por ejemplo, él dice que se
pretende presentarse como las ciencias, pero no lo son. De hecho, los que la practican se presentan como investigadores sin serlos, usan el lenguaje de las ciencias para tener como un respeto científico, pero no lo, o sea, solamente lo usan y no tienen afirmaciones que se puedan explicar porque no usan tampoco la metodología de las ciencias reales, digamos. Perfecto. Y bueno, y explica que la gente cree, tiene miedo a lo que no conoce, digamos, a las cosas que no puede explicar, entonces siempre busca una explicación más allá, no se ocupa de saber si eso está comprobado o no, sino solamente que quiere encontrar un culpable o un responsable a fenómenos que pasan en la sociedad, y termina cayendo en estas cuestiones que no están comprobadas científicamente. Y bueno, y él termina diciéndole en el taller lo importante que es enseñarle a los chicos que cuestionen todo lo que quieran siempre, pero siempre con un criterio y con razonamiento, digamos. Esa es la importancia y así sí poder cuestionar todo lo que nos rodea. Gracias, Betiana. ¿Alguien más que haya trabajado y De quiera nada. hacer su pequeño aporte a partir del Power que propuso? Estábamos medio desorganizados para la clase de hoy, por lo tanto no lo quiero exigir ni presionar a nadie. Muy bien, retomo. Hola, profesor. Bueno, Disculpe. Laura, adelante, gracias. Bueno, no, por favor, voy a compartirles. Creo que estoy inhabilitada para compartir el PowerPoint en pantalla. No se puede, ¿verdad? Si te paso el control, pierdo. Esto es, vos no te das una idea de lo que hay de este lado, es un caos. No, me imagino. No quiero hacerlo porque tengo temor a no volver a mi control de estas 50 personas. Podrías compartir verbalmente y mirarlo vos y leerlo y lo vas compartiendo. Perfecto, no hay problema. Disculpame, Laura. Rápida. No, por favor. Lo tengo acá en mi teléfono, un segundito que lo abro como para recordar, claro. Porque por ahí habían algunas citas que quería compartir con los compañeros que me gustaron porque una vez se subestima el tema de las pseudociencias, ¿verdad? Así es. Y los que somos escépticos, pero bueno, no todo el mundo lo es y ahí está el peligro. Ya lo abrí, que lo voy a compartir. El video que me toca desarrollar a mí es el de Luis Alfonso Gámez, frente a las pseudociencias 2, el peligro de creer. Luis Alfonso Gámez, para que lo conozcamos un poco, es licenciado en Historia, tiene un máster en Periodismo y es un defensor del pensamiento crítico frente a estas pseudociencias. Él ha tenido muchos programas de televisión, ha escrito libros y tiene un blog dedicado a esto para desenmascarar a estas falsas ciencias que nos asedian a todos, tanto individuos como sociedad. Yo quise comenzar como comenzó el moderador de esa conferencia que dio Gámez, con una cita del libro de Arthur Clarke, que muchos seguramente habrán visto la película, 2001 Odisea en el espacio. Clarke es el autor del libro, y dice más o menos así. Más recordar, por favor, que esta es solo una obra de ficción. La verdad, como siempre, será mucho más extraordinaria. Y la elegí porque me sentí muy identificada, porque como lectora también de novelas, uno a veces subestima el poder de estas personas, cómo captan a muchas personas incrédulas o muchas veces con desconocimiento de la ciencia. Pero para adentrarnos en el tema tendríamos que preguntarnos qué es una pseudociencia. Y una pseudociencia es una especialidad, una disciplina que mediante creencias, prácticas o teorías carentes de rigor científico se dedican a buscar gente para aprovecharse de ellas económicamente. Utilizan nombres importantes que confunden a la gente, que no conoce por ahí el verdadero significado, como por ejemplo la medicina cuántica, que es una terapia alternativa y muy lejos está de la física. El problema es cuando estas pseudociencias ingresan en campos sensibles de los individuos.
Gámez hace mención de unos campos en los cuales atacan generalmente o incursionan estas pseudociencias: el campo de la salud, el campo de lo económico, el campo de lo psicológico y el campo de lo social. El campo de la salud es tal vez el campo más asediado por este tipo de falsas ciencias. Tenemos el caso de los movimientos antivacunas, que lograron traer en escena nuevamente enfermedades que habían sido desterradas, como el sarampión. En el video Gámez cuenta el caso del fallecimiento de un bebé por sarampión, una enfermedad que hoy para nosotros no es de potencial gravedad de muerte, de medicinas homeopáticas. La gente por ahí desconoce cómo están formuladas, en qué se basan, y es bueno indagar en ello, porque la gente cree que porque es un producto que está al alcance de todos en una farmacia, nos hace bien. Y no, por ejemplo, como para comentarles un pequeño detalle, las medicinas homeopáticas se basan en la ley de lo similar, lo que quiere decir es que lo que le hace bien a una persona también le puede hacer bien a una persona con el mismo síntoma, pero enfermo. Y se basan en la disolución de sus componentes. Por ejemplo, ellos tienen una medida, para quien alguna vez compre alguna medicina homeopática, les diría que no, la medida es CH, como para que tengan una idea. 1CH es disolución centesimal. Significa que una sustancia está diluida en 99 partes de disolvente. Generalmente estas medicinas no vienen en 1CH, tienen medidas de 30, 50 o más CH, así que imagínense que están tomando más solvente que una medicina científica y comprobada que realmente tenga resultados. Muy bien. También ingresan, discúlpeme, a veces no me doy cuenta si me excedo el tiempo. También No, te voy a quedan tratar de hacerlo. 2-3 minutos más, Laura. No me digas, no, tengo un montón para decir. Bueno, también invaden dentro del campo de lo psicológico, captando personas desesperadas, planteando el tema del psicoanálisis, por ejemplo. Es una guerra que tienen los psicólogos con este campo que no está comprobado. Aducen que la gente toma comportamientos de acuerdo a su subconsciente. Desde el campo de lo económico, es justamente a donde apuntan ellos. La finalidad es tener el dinero de las personas. Y el último campo al que hace mención también Gámez, que no es, por ser el último, el menos importante, es el social, porque ahí sí somos víctimas todos, los que creen y los que no creen. Ejemplo de eso es cuando la pseudociencia logra ingresar al campo de lo político y vemos que muchas tomas de decisiones que nos afectan a todos se ven reflejadas por el esoterismo o la magia. Hay ejemplos de muchos políticos que son influenciados por magos, por gente que tira cartas. Sin ir más lejos, tenemos un expresidente como Domingo Perón y muchos más en la lista, presidentes importantes, tenemos a Churchill. Me gustaría ahondar en los detalles de las historias, pero bueno, tengo poquito tiempo. Yo creo que la finalidad de todo esto y el mensaje que nos deja Luis Alfonso Gámez es que aquellos que tienen la posibilidad, mucho más ustedes, nosotros, los que entremos al mundo científico, tenemos el deber de alertar a la sociedad de los peligros de estas pseudociencias. Gracias, Laura, un placer. No, por bueno, favor, no. muy bien, lo vamos a seguir. Dijimos 5 o 6 minutos cada uno, eso forma más o menos media horita de conversatorio inicial. Les quiero comentar que, como dijeron las chicas, el pensamiento mágico lo traemos desde el origen de la humanidad. Pensamiento mágico es aquel que no asocia correctamente causas y consecuencias, que imagina causas y consecuencias caprichosas, en muchos casos fantásticas, con fuerzas misteriosas. Sí, es eso. Este pensamiento no es típico de esta sociedad.
ni de la sociedad moderna, ni de la sociedad feudal, ni de la sociedad antigua. Viene y nos acompaña con el hombre desde siempre. Es cierto que la ciencia, a medida que ha ido desarrollándose, y sobre todo acompañada de la lectoescritura y de los medios de comunicación a partir del siglo XIX, ha ido generando instancias de difusión, de control, de supervisión recíproca con instituciones que se han ido desarrollando, dejando a las pseudociencias en un proceso cada vez más apretado, dejarla en un lugar cada vez más incómodo de ser difundido. No es lo mismo difundir saberes místicos, fantásticos, en tribus desconectadas entre sí, con tribus cercanas, o en aldeas desconectadas entre sí, o en grupos sociales que tienen una escasísima conexión o interconexión con instituciones. Instituciones pueden ser universidades, pueden ser médicos, hospitales, pueden ser escuelas, que repetir oralmente en la aldea o en el grupo historias fantásticas. A medida que las aldeas y los grupos se van interconectando y emerge esta civilización hiperconectada, todo fluye de una manera cada vez más rápida, los periódicos llegan cada vez más rápido, luego viene, por supuesto, la televisión, la radio, que aceleran los comentarios, que aceleran, acortan las distancias entre un relato y una persona que supervisa, y entonces las pseudociencias se transforman lentamente de un relato oficial dominante en relatos marginales, en relatos de borde del circuito de creencias de una sociedad, en los bordes, a veces en la semiclandestinidad, como puede ser el lector de manos, las prácticas de llevar una foto de un familiar y esas personas narrarle lo que le está pasando a ese familiar y hacerle consejos sobre si lo ama, si no lo ama, si se va a morir, si no se va a morir, etc. Todo eso está quedando, digamos, la lectura del destino a partir de las cartas, las Ruan, de distintos métodos que hacen, que nos cuentan la historia que vendrá, lo que no sabemos, las cuestiones ocultas que se van a ir desnudando muy pronto, pero que nosotros, por haber estado junto a estos saberes, podemos adelantarnos a ese destino, a ese secreto, a ese misterio, ¿verdad? Bueno, esto está en la semiclandestinidad, digamos. ¿Qué quiero decir con semiclandestinidad? ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Sí es ilegal, por ejemplo, lo que son las clínicas médicas alternativas. Eso sí constituye una práctica que ya está regulada y que el sistema social ha hecho que no se pueda practicar y que por lo tanto constituye un delito. Hemos visto hace poquito la caída de la clínica del doctor Burgerber, ¿no? Algo así, que es la clínica ortomolecular de la Moria Kazan. Bueno, finalmente el lugar mágico de reverdecimiento de la juventud eterna al que iban todos los famosos se derrumbó como un monstruo de un pie de barro y quedó al desnudo, y finalmente este hombre terminó preso. Pero este escándalo de la clínica ortomolecular que daba el elixir de la juventud fue transmitido y fue difundido en todos los medios de comunicación por estrellas de televisión, no solo por Moria Kazan, sino por numerosas estrellas que iban a lo del doctor Nürberger a rejuvenecerse completamente, ¿no? Porque él disponía de esos secretos metodológicos, de esas combinaciones mágicas que solo él, con su verdadero
como un verdadero alquimista, lograba y ofrecía resultados extraordinarios de rejuvenecimiento, ¿no? Bueno, eso sí está en la clandestinidad, a diferencia de jugar con las cartas o con los horóscopos, que está en la semiclandestinidad. ¿Por qué digo en la semiclandestinidad? Porque las instituciones no es legítimo en las instituciones, es decir, no es legítimo que yo en la facultad, para saber qué examen, cómo le va a ir en el examen, decir las cartas, no es legítimo hacerlo en la escuela, no es legítimo hacerlo en el hospital, no es legítimo hacerlo en ninguna institución del Estado. Tampoco se practica en instituciones más o menos establecidas de la sociedad, digamos, podríamos decir en las asociaciones profesionales, en las instituciones de ayuda mutua, las bibliotecas, no se practica. Se practica en casas, en lugares donde esas personas ofrecen esos servicios, donde uno llega, tampoco es un comercio, tampoco sacan patente de comercio, es decir, estamos ahí, en el borde, en la semiclandestinidad, digamos, ¿no? Ahora bien, eso en el campo de esas prácticas, pero las pseudociencias se han instalado también fuertemente en el campo de las ciencias sociales. En el campo de las ciencias sociales. Y ahí nosotros tenemos un problema extra al de las ciencias naturales. Las pseudociencias, separar ciencia de pseudociencia en la física o en la biología es algo más sencillo que separarlo dentro de las ciencias sociales. Porque el objeto llamado hecho social es más resbaladizo y la diversidad de métodos y de formas de llegar a una conclusión es muy diversa sobre objetos muy resbaladizos y muy complejos de ser interpretados, y eso da lugar a que se infiltren dentro de nuestro hacer todo tipo de interpretación de la sociedad que aparentemente es legítimo, aparentemente tiene una igualdad de jerarquía que una buena teoría científica bien construida con un enfoque metodológico robusto y con la publicidad típica de una ciencia social. Y allí aparece, por ejemplo, las teorías conspirativas. Una de las chicas lo comentó claramente. Las teorías conspirativas son aquellas basadas en supuestos no probados, en creencias devenidas de una conjetura. Yo creo que el mundo no puede ser así. Por esas conjeturas se asemejan mucho a la fe religiosa. Muchas veces pensamos que no puede ser que después de la muerte se termine todo, no tendría lógica que sea así, sería una vida efímera, pequeña, mediocre, corta, por lo tanto no tiene sentido la vida si esto es todo, y esa conjetura nos lleva a un acto de fe. Bueno, esa sensación de que si no, de otro modo, no le encuentro yo sentido a la existencia de la raza humana, es más o menos el salto de fe que explica la conspiración mundial. No tendría sentido el mundo si no existieran mesas de sabios, mesas de ricos, mesas de poderosos, concertaciones secretas, que también se alimentan de historias vinculadas a hechos reales, porque hay que entender que una pseudociencia usa muchos hechos reales. No todo su relato está basado en falsedad o en errores o en mentiras. No, no. A veces usamos hechos reales. Por ejemplo, que durante muchísimo tiempo se construyeron logias secretas de cooperación mutua con determinados objetivos humanos,
Eso está probado por la historia humana, por la historia científica. Es decir, por decir un caso, de sociedades secretas. No tiene nada que ver con fantasía. Ha sido testimoniado, ha sido probado a partir de testimonios, de cartas, de distintas metodologías históricas, y por lo tanto estamos seguros de que ha habido esas reuniones secretas, pero tendemos a pensar que si las ha habido, ¿cómo no las habrá? ¿Cómo no las va a haber? Es decir, tendemos a una especie de generalización, a partir de hechos específicos, a hacer leyes generales. Y ese salto, esa inferencia a partir de un hecho, una generalización, bueno, es un error lógico, es un error. Ahora, eso no significa que no existan grupos secretos o logias. Yo no las puedo negar. ¿Por qué las negaría? Potencialmente podrían existir, sin duda. Ahora, si afirmo que existen, una cosa es decir, miren, potencialmente no tengo nada que descartar. Es perfectamente posible que haya una mesa redonda de poderosos donde todas las tabacaleras del mundo se reúnen y se ponen de acuerdo sobre la adicción al cigarrillo y le enchufan los químicos, y eso está todo acordado entre las 60 empresas más grandes, y las petroleras se juntan acá y las farmacéuticas allá, y los líderes del mundo en Davos se reúnen en una pieza y de acuerdo. Uno podría decir todo eso y todo el día estar construyendo ese tipo de imagen, de conspiraciones. Perfecto. Ahora, cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a narrar esta historia y queremos hacer ciencia social, tenemos que empezar a probar, a usar teorías. Y esas teorías tienen que partir de hechos, y esos hechos tienen que partir de experiencias comprobables por otros, porque ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? Entre otras, una es que la ciencia usa fuentes públicas. Si yo les dijera a ustedes, existe una conspiración mundial para envenenar al mundo con las vacunas, créanme, no les puedo decir de dónde saqué las fuentes, no les puedo decir de dónde saqué las pruebas, pero crean en mí que es así. Bueno, entonces me he transformado en un mesías, me he transformado en un pastor. Dejé la ciencia, la abandoné, y transformo a este grupo de personas ya no en colegas que piensan juntos, sino las transformé en seguidores de un mesías que apela a la fe de sus seguidores. Bueno, eso no tiene que ver con la tarea científica. Ustedes no pueden pararse en un congreso de ciencia política argentino o mundial y decirle a todo el público de politólogos, crean en mí, no traje ninguna prueba. Eso no es posible de ser dicho en un congreso. Por lo tanto, esa persona no va a ser avalada, no va a ser legitimada, va a ser, de hecho, maltratada, y se va a decir, mire, vaya a la iglesia, esto es otra cosa. Necesitamos que muestre las encuestas, que muestre las mediciones, que muestre los escritos, que muestre los experimentos, que muestre las observaciones, los trabajos de campo, despliegue en su paper, despliegue en su revista, despliegue en su teoría, su aparato metodológico, muéstrenos, ábrase y a partir de ahí veremos. Una de las cosas fundamentales que pasó con la vacuna Sputnik, no sé si ya lo conté a esto, le pido perdón, si ya lo conté, pasó bastante tiempo, fue que el gobierno pedía un acto de fe. El gobierno argentino, en la primera etapa en que llegaba la Sputnik, pedía que tengamos fe en que ellos no nos querían envenenar, que cómo vamos a pensar que un presidente, su ministro de salud, en aquel momento era un hombre, y no sé, y todo su gobierno nos va a querer hacer daño. Solo un perverso puede pensar que un presidente quiere envenenar a su población, que dejen de hablar tonterías sobre la Sputnik y que crean en ella y se vacunen perfectamente. Entonces se le decía, claro, entendemos esa posición de que usted no debe querer matarnos, pero necesita pasar los estándares empíricos la vacuna, necesita mostrar la metodología de trabajo, necesita mostrar las pruebas, necesita mostrar las estadísticas. Hasta tanto eso no se muestre, lo que usted me dice es un acto de fe. Me pide, usted se ha tornado un pastor y nosotros sus seguidores.
Y esto no es así. La vacuna no pertenece al campo de la fe, pertenece al campo de la ciencia. Yo les recuerdo que en la primera etapa Rusia no había publicado, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, sus estudios. Finalmente, después de unos 25, 30 días, ese laboratorio, que era un laboratorio prestigioso, pero aquí viene la falacia de apelación a la autoridad. ¿Ustedes creerían en cualquier cosa que hace un laboratorio prestigioso solo por el hecho de tener su prestigio? ¿O le pedirían las pruebas? Escúchame, ¿qué prueba le vas a pedir? Si ya sabemos que es un laboratorio súper prestigioso. Viene Favaloro y me dice, yo lo voy a operar y voy a aplicar una técnica nueva. Y vos no le preguntaste qué técnica nueva, ¿cómo le voy a preguntar qué técnica nueva si es Favaloro? Con que sea Favaloro a mí me alcanza. No, eso es un acto de fe. Me arrojo a un seguidor. Yo me siento frente a Favaloro o frente al laboratorio, o frente a la empresa, o frente al líder, o frente al autor, y le digo, mire, usted tiene todo el prestigio del mundo, pero además de su prestigio, además de su historia, necesita apoyar su prestigio con metodología científica. Necesita volver a validarlo mostrándonos su trabajo. No nos pida fe. No. Pídanos atención, respeto, admiración por su trabajo hecho. Pero la creencia sobre el futuro necesita ser apoyada empíricamente. Y entonces la Sputnik atravesó un tiempo prolongado en la Argentina, un primer mes, un diciembre-enero creo, y en Europa más tiempo, con múltiples críticas acerca de qué vacuna nos íbamos a poner. Que era una barbaridad que nos dijeran, señores, confíen en nosotros, no miren nada, no hay datos, pero crean en nosotros, enchúfensela. Y a partir de que el laboratorio expuso sus datos en revistas famosas e importantes, la más importante que emitió un dictamen fue la revista Lancet, que es legitimadora a partir de lo que se llama una revisión de pares, de 17 pares, o sea, 17 biotecnólogos o especialistas que revisan el artículo y le dan el ok. A partir de allí pasamos a tener y además de eso se sumó que la Sputnik entregó a los organismos nacionales, como la ANMAT Argentina, de varios lugares, las carpetas correspondientes, pasó a ser una vacuna aceptada científicamente. Y el gobierno decía, ¿vieron? Ahora hablan bien de la vacuna y hace una semana atrás hablaban, ¡ay, qué terrible! Ayer hablaban mal, ahora hablan bien. No, más allá de lo político. Hay un hecho trascendente entre ayer y mañana. Hay una barrera fundamental, esencial entre el ayer y el mañana, que es la corroboración empírica de tu trabajo científico. Ayer era fantasía, era fe, hoy es ciencia. Y esa barrera, esa frontera lo dio la entrega de la documentación respaldatoria. Y entonces es muy sabio desconfiar ahí y después confiar. Eso es precisamente, dijo la Sputnik, porque se me vino a la cabeza, pero lo mismo pasa con cualquier teoría política, con cualquier teoría social. Yo no puedo creerte. Una cosa que estábamos en el campo de la fantasía y la pseudociencia también tiene que ver ya no solo con las logias, con la historia, con la fantasía histórica, con la falta de pruebas, también tienen que ver con los relatos construidos, con las verdades incuestionables, que es un problema para las ciencias sociales. Por ejemplo, se dice que Cuba tiene un sistema de salud sólido, robusto y uno de los mejores de América Latina, por ejemplo. Y el otro día una amiga muy querida me mandó una publicidad, podríamos decir que una publicidad institucional acerca de Soberana 2, creo que se llama, la posible vacuna cubana que está al ser aprobada, pareciera ser que está atravesando los mecanismos metodológicos de rigor que corresponden y que pronto Cuba podría tener una buena vacuna gestada por ellos. Entonces me dice, ¿viste qué maravilla, no? La salud cubana una vez más maravillando al mundo. Entonces yo le dije, Vivi querida,
Debe ser, porque hay muchos relatos sobre la maravilla cubana. Pero ¿podrías mandarme algún link de datos comparativos? ¿Algún estándar de indicadores comparativos? Seguro los debe haber, porque si ese relato se ha repetido tanto y tanto, debe estar basado en algo, porque lo he escuchado años. Bueno, perfecto. El relato ha sido circulando, circulando y circulando. Yo ahora, para creerlo, ¿debo basarme en el relato popular o debo ver indicadores? No, debo ver indicadores. Entonces le digo, Vivi, ¿no tendrás por ahí algún indicador de la Organización Panamericana de la Salud, de comparación de indicadores, de qué sé yo, de producción de medicamentos, de calidad de médicos, no sé, indicadores que fortalezcan esta narrativa instalada? Vos siempre buscando la quinta pata al gato. Bueno, lo que sucede es que si nosotros vamos tomando narrativas populares y las tomamos como dogma, como verdades absolutas, somos carne de cañón para quien más propaganda hace. Para quien logra hacer más propaganda e instalar ideas en el ambiente, cualquiera sea, nosotros así que nosotros vamos a ponernos a discutir. Si todo el mundo está de acuerdo, compro. Todo el mundo está de acuerdo, compro. Pero basado, yo lo veo, todo el mundo más o menos piensa lo mismo. Bueno, pero entonces eso es una hoja al viento, no un científico. Te está llevando la marea. Todos corren para allá, la tropa va para allá y vos por miedo a quedar en ridículo te sumás para no pasar papelones. Bueno, eso es un instinto humano perfecto, sumamente saludable de no ser castigado por ser minoría, de no pasar papelones. Si tenés vergüenza, es perfectamente humano, es una reacción psicológica de pertenecer a la tribu, de no dar la nota, de no pasar papelones. Desde el punto de vista psicosocial se entiende perfectamente, pero desde el punto de vista académico es un horror. Desde el punto de vista de la robustez de tu pensamiento y de la construcción de tus teorías, es espantoso que te lleve la ola, no se sabe si es cierto o no. Lo importante es que son muchos. Entonces, no, hay que entender que la ciencia necesita empiria, necesita demostración, necesita datos, necesita contrastación, necesita objetividad, y eso es una construcción que requiere trabajo, que requiere tratar de afirmar. Ayer, por ejemplo, también sucede con las pseudociencias y el pensamiento mágico, mencioné, no, hasta ahora mencioné la historia, mencioné prácticas semiclandestinas, mencioné creencias populares instaladas, como Cuba es una potencia en salud. Bueno, puede ser, vamos a ver, esas son creencias culturales instaladas. Y en quinto lugar, llegado al pensamiento mágico, es la manipulación mediática de los políticos sobre sus obras de gobierno. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, pero hay miles, hoy me toca, me enfrento a la tapa del diario Chubut y el gobierno anuncia que en Chubut se están construyendo 750 viviendas. Saquemos la parte de que sería posible pensar, habría un margen para pensar que puede ser mentira, pero habría que demostrar que es mentira. Dejémoslo, saquémoslo. Habría que demostrar que es mentira. Porque una mentira anterior del político X no significa que lo que diga ahora sea mentira, ¿no? Ni una verdad anterior significa que lo que ahora diga es verdad, ¿no es cierto? Habría que demostrar. Vamos a dejar esa parte. Digamos que ese anuncio es verdad. Se están construyendo 750 viviendas, no sé si vieron la tapa de los diarios de hoy. Muy bien, 750 viviendas. ¿Eso es una buena o una mala noticia? Eso es el gobierno, evidentemente, al instalarlo en las tapas de todos los diarios, para mí, es mi humilde interpretación, lo está haciendo significar como una buena noticia. Si no, el gobierno no promovería, el gobernador anunció que en la provincia del Chubut se están construyendo 740 y pico de viviendas. Ese anuncio me hace pensar a mí que el sentido comunicacional es de buena noticia, es de gran anuncio, es de las soluciones están llegando, es de estamos en marcha, es de estamos ocupándonos en resolver el déficit habitacional. Interpreto que ese es el sentido comunicacional que ese gobierno X le da
a esa noticia. Ahora yo me pregunto lo siguiente, el gobierno puede darle el sentido que quiera. Ahora yo como politólogo, tengo que tomar la noticia y ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis lo más riguroso posible, un análisis, siempre partiendo de que es verdad, porque partir de que es mentira me llevaría a mí a otro análisis más profundo, que investigar la documentación, las licitaciones, es tratar de ver si eso es verdad o no, es otro análisis que también a veces hay que hacerlo. Entonces yo digo, 745 viviendas, se están construyendo este año 745, muy bien. ¿Cuál es la demanda habitacional que tiene la provincia del Chubut? La demanda habitacional significa la demanda vieja y actual y la futura, es decir, la dinámica de déficit habitacional. ¿Cuál es la demanda? Hace poco tiempo atrás, muy poquito tiempo atrás, unos meses atrás, la directora del IPB anunció que había 27.000 personas inscriptas en el IPB, en este momento en la provincia del Chubut. 27.000 personas inscriptas. Mis cálculos demográficos, son míos, están a disposición de ustedes, y a quien esté en ese debate, porque debo exponerlo, debo mostrarlo, me marca que entre Leu solo estamos más o menos incorporando 1.000 a 1.100 jóvenes a la vida adulta todos los años, que hay que restarle los adultos, y me está marcando más o menos una demanda habitacional mínima agregada de 200 a 300 viviendas, si resto la cantidad de gente que cumple 18 o 25 años, le resto a la gente que muere, y ese recambio generacional por ciudad te está dando la gente joven que se incorpora a la vida de la ciudad, ¿no? Luego ahí hay que restarle las herencias, los regalos y otras formas de acceder a la vivienda, y te va quedando, de esas restas, te va quedando un núcleo básico de demanda agregada. Es decir, si había 250 personas inscriptas, el año que viene habrá 279. Es decir, la demanda agregada se agregaron 27 personas más, o 100 personas más, o 500 personas más a la demanda, que se va acumulando. Los 27.000 de la provincia no se acumularon en un día, se van acumulando fruto de ¿qué? ¿Cómo llegamos a 27.000 personas inscriptas? Llegamos a 27.000 personas inscritas en una vivienda porque año a año la oferta de vivienda es mucho menor a la demanda. Por lo tanto, se sacían un porcentaje y el resto se acumula en stock de demanda. Es decir, gente que no tiene casa. Este año nos incorporamos, no sé, por decir algo, 2.500 personas y se hicieron 700 viviendas. Bueno, si se incorporaron 2.500 personas, que sería un mínimo, se incorporaron más a esa demanda, y se va a resolver este año 750 viviendas, ¿es una buena o una mala noticia? ¿Tenemos más problemas a futuro o menos? ¿Los estamos achicando a los problemas o agrandando? Lo estamos agrandando. Lo estamos agrandando porque significa que mi stock de gente que está buscando una vivienda ahora es mayor este año al del año pasado. Es más gente afuera. ¿Por qué? Porque lo que acabo de construir no alcanza ni siquiera a empatar y dejar el stock en 27.000. No alcanza ni siquiera a empatar, que sería un año nulo. Este año no se mejoró, se quedó igual, en 27.000. Todos los años que se construyan viviendas, X número, que no me permita bajar de 27.000, es un año perdido. Es un año perdido. Es decir, el problema no lo achiqué nada, solo no lo agrandé. El problema está igual que el año pasado. Pero si este año voy a construir X número y eso restado la demanda me agrega a la demanda X, ese X es más problema, me agranda el problema. Es decir, que tengo más gente sin habitación. Por lo tanto, 750 viviendas debería ser una vergüenza, una pésima noticia, porque lo que me está diciendo es que al ejército de demanda de vivienda se le ha agregado otros 1.000 más, y a fin de año vamos a cerrar raya y vamos a ver 28.500 inscriptos sin vivienda. Cada vez más problemas, cada vez más gente afuera. Eso es más o menos como decirles, señores, tengo la noticia espectacular que este año vamos a dar 6 días de clase, excelentes clases. 6 días de clase, pero no tiene 365 días al año
y 200 días de clase es en los países desarrollados, sí. ¿Pero qué? ¿No te alcanza nada? Siempre criticando. ¿No es algo bueno decir que va a haber 3 días de clase? Pienso que no, que es algo malo. Pero estamos proponiendo, por lo menos algo va a haber. Por lo menos algunas viviendas vamos a hacer. No, porque cada vez tengo más problemas, tengo más stock, tengo más stock, quiero decir, más deudas sociales, más gente esperando, más gente afuera. El problema se me está agrandando. Tu gobierno termina con un problema mucho más grande que el que lo recibió, no más chico. Eso hay que probarlo. Yo tengo que poner los números, tengo que mostrar los números, mostrar la gráfica y decir, el anuncio de hoy es una vergüenza. Es un gran problema para Chubut y debería ser castigado este gobernador por todas estas gráficas y esta evolutiva de la resolución del problema, porque cuando se vaya vamos a tener un déficit mucho más grande que cuando lo recibió y debería ser castigado por eso, por un votante racional y crítico y no premiado. Ahora, si nosotros sacamos la ciencia política del medio, sacamos el cruce de análisis, sacamos las estadísticas, sacamos los hechos y nos dicen, este año vamos a entregar 750 viviendas y ponen la foto de la familia llorando, recibiendo la llave, y el gobernador abrazándola y nosotros nos sentimos emocionados, está muy bien, pero no somos cientistas políticos, somos taxistas, somos personas comunes, somos gente, somos mi mamá, que mira el diario y dice, qué lindo, la verdad que dentro de todo Arcioni algo está haciendo, mirá la gente cómo recibió la vivienda. Perfecto, se entiende el acto comunicativo, el impacto político en una población que no hace ciencia social. Pero nosotros no. La diferencia entre mi mamá y yo es que yo tengo que cruzar todas estas datas para pensar si estoy frente a una buena o una mala noticia. El dato en sí no dice nada. Si yo les dijera en este momento, se recaudaron 50.000 toneladas de langostino. Quiero anunciarles que se recaudaron 50.000 toneladas de langostino. Y, no sé, es poco, es mucho, es extraordinario. El dato no me dice nada si no lo enmarco en su historia, en la historia, ¿no? En su impacto, en su evolución. El dato en sí no me dice nada. Entonces, a eso me refiero cuando obvia saberes que se repiten como loros sin prueba. Obvia actos de efecto comunicacional para transmitir A lo que es B, transformarlo en A. O vía historias míticas sobre el futuro, las ciencias sociales se van llenando de pseudociencias. Y el cuarto elemento que quería comentarles es el tema de la ideología. Muchos estudiantes me han dicho, sí, yo me anoté en ciencia política, porque yo quiero ser político, trabajo para el partido Juan o para el gobierno tal, o soy funcionario y me quiero capacitar para ser dirigente. Y dije, no, este no es el lugar, no pierda el tiempo, porque acá no hay ninguna materia destinada a que usted sea un líder, a que usted gane votos, a que usted lo ame la gente, a que usted hable bien en público, haga buenos reportajes, etc. Nosotros no formamos a la gente para ser líder, formamos a la gente para estudiar el poder. Bueno, muy bien. Entonces, usted tiene que entender que si va a ser un politólogo, tiene que desmembrar, tiene que analizar, tiene que probar. Pero que yo soy un militante, bueno, si usted es un militante, puede ser un militante de un partido, de un sindicato, de un líder, de un gobierno, perfectamente, y ese saber politológico, brindárselo para que sus prácticas políticas sean de mejor calidad, lo ayuden a él a hacer mejor política, y eso es muy positivo, eso está muy bien, no tiene nada de malo. Pero cuando vaya a escribir cómo está la provincia, si usted está en el rol de politólogo y va a un congreso, o va a escribir un libro, tiene que recordar que dejó de ser asesor de un candidato para pasar a demostrar los hechos. Porque si no, lo que hace es tratar de empastar todo y engañar a los efectos de otros fines, que no son los fines científicos, son los fines electorales. Entonces, las ideologías políticas, la militancia política es bienvenida, es saludable. Imagínense un mundo sin militancia política. Un horror. Sería como un mundo sin música. Un mundo sin voluntariado, sin gente que se moviliza, un mundo sin gente que participa, sería un horror.
todo eso es sano, todo eso es vital, todo eso fortalece la democracia, todo eso nos hace pensar, nos hace actuar. Pero cuando vamos a hacer una teoría científica sobre el comportamiento electoral, sobre la construcción de las políticas públicas, sobre el poder, tenemos que volver a nuestro rol de académicos y seguir los estándares académicos sin tratar de hacer un mejunje ideológico con datos y engaño. No. Eso es importante, separar las aguas y apegarse a reglas metodológicas. Muy bien. ¿Cuáles son esas reglas metodológicas? Voy a compartir algunas cosas para cuando hagamos ciencia política de buena calidad. La primera es que hay que admitir la ignorancia, nos dice Bunge, ¿no? Es decir, el saber académico, el saber científico parte de la base de que estamos en procesos permanentes de aprendizaje, que nuestro saber es precario, es momentáneamente probado, pero no estamos ni por cerca frente al final, a la explicación total, cerrada, segura. No, estamos construyendo siempre saberes mejorables, ¿no? Que está lleno de lagunas y de problemas en los que estamos trabajando para explicar. Y esa humildad de entender que nos cuesta mucho ser humildes, nos cuesta muchísimo decir no sé, en eso tenés razón, no lo había pensado de esa manera, voy a consultar a otras colegas que estén trabajando en ese tema. Bueno, eso es parte del espíritu científico, ¿no? Que vamos permanentemente resolviendo problemas y más problemas, no terminan nunca los problemas de cómo estudiar tal cosa o la otra, que intentamos construir leyes, y aquí tenemos otro problema a diferencia de las ciencias naturales, la construcción de leyes científicas. Dado que los seres humanos somos seres cambiantes, donde la generalización tiene sus dificultades, me refiero a la conducta social, no a la conducta política, no a sus aspectos biológicos, o físicos, o químicos, sino más bien me refiero a los aspectos de la conducta sociopolítica. La construcción de leyes es compleja, es débil y son escasas, aunque algunas hay. Por ejemplo, ley de Mitchell, doy un ejemplo solamente. La ley de Robert Mitchell, 1922, italiano, teórico político, politólogo. Ley de hierro de las oligarquías. Las instituciones y organizaciones tienden a construir oligarquías, es decir, grupos de poder en su interior, en el sindicato, en el club, en la vecinal, en el partido político, en donde fuese, en la iglesia. Las instituciones tienden a construir oligarquías en su interior, y esas oligarquías tienden a concentrar el poder y a querer perpetuarse, resistiendo todo intento de renovación. Esa es una ley de la ciencia política de 1922, que es general, se aplica a un club grande de Boca, como a un club mexicano, a una iglesia grande latinoamericana, como una iglesia romana, se aplica al radicalismo, como al peronismo, como al PT de Brasil. Es decir, es una ley lo suficientemente genérica acerca del comportamiento interno de las instituciones que podría ser aplicada a todas y salir airosa, con muy pocos casos excepcionales. Eso es una ley de la ciencia política. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, las instituciones tienden a construir oligarquías, y esas oligarquías tienden a concentrar y perpetuar el poder, y esa perpetuación del poder tiende a resistir los intentos de renovación. Punto. Y eso se ve, a pesar que fue escrito en la Italia de 1922, se ve perfectamente que la gente quiere quedarse en el poder. Por algo los liberales del siglo XIX hicieron distintos mecanismos de limitación y de partición del poder, entre otros los límites a las reelecciones
o a las perpetuaciones. La gente quiere quedarse. Cuanto más en el poder está, más años quiere quedar. Hay pocos renunciamientos, muy pocos. Diría que es mucho menos del 10%. El 90% se aferra con uñas y dientes a más y más tiempo. Más de lo que tengo por más tiempo. Y eso se ve en Cristina Kirchner, se veía en Alfonsín, se veía en Perón, se veía en Vargas, se ve... Es decir, la gente se quiere quedar. Hay casos excepcionales, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, Ratzinger es un ejemplo. Mujica es otro ejemplo de gente que en la cúspide de su poder, sin temor sin un inminente golpe de Estado, sin una inminencia de perderlo, dice, teniéndolo todo, suelto el cabo, lo dejo ir. Ratzinger dándole paso, el papado, a Bergoglio. El presidente uruguayo, menos consolidado que el Papa, pero en una posición muy holgada para seguir peleando el poder en Uruguay, dándole el paso a Tabaré. Yo lo único que deseo en la vida es volverme a la chacra con mis gallinas. Me quedan pocos años de vida, no los pienso perder en esta tontería del poder. Bueno, pero el uruguayo es una excepción. Sanz, el radical que se fue a Mendoza y abandonó la política en una posición cómoda, abandonó el poder en su interior. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ir encontrando así, perlita. La masa, la gran masa, quiero más tiempo, no me voy. Eso es humano, es entendible. Nosotros como politólogos lo tenemos que saber, que esta ley existe, que está en la regularidad, y cuando pensemos las dinámicas institucionales, recordemos a Michel. Y cuando veamos las oligarquías, recordemos a Michel. Y digamos, bueno, sí, esto es parte de nuestra realidad del estudio de la política. No en la Argentina, en Perú, si nos mudamos a Uruguay, si nos mudamos a Chile. Apliquemos Michel porque funciona, para entender parte de la dinámica que estamos, frente a la que estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, sigo. Por otro lado, aprecia un lenguaje claro. La ciencia se hace resolviendo problemas. Se hace con lenguajes claros, lenguajes que se entiendan, que los críticos entiendan los conceptos, los alcances de los conceptos. En nuestras ciencias políticas eso es muy problemático, porque nosotros junto con la sociología, la antropología, pero la sociología, la ciencia política tienen un gran problema de alcance terminológico. Es decir, cuando decimos libertad, la libertad, la justicia social, clase social, organizaciones no gubernamentales, no sé, por decir 4 conceptos que usamos constantemente, son problemáticos. Son conceptos que requieren ajustes constantes de su alcance, de su significado, de qué entiendo por ellos. ¿No es cierto? Es problemático. Yo digo organizaciones no gubernamentales en un sentido amplio. Bueno, entonces meto a las iglesias, meto a los clubes, meto organizaciones no gubernamentales en un sentido más restrictivo. Saco los clubes, saco las iglesias. ¿De qué estoy hablando cuando digo las organizaciones no gubernamentales están reclamando más ayuda del Estado? ¿De quién? ¿De la Iglesia Católica? ¿Del movimiento evangélico? ¿O de las organizaciones ambientales? ¿Incluyo las vecinales? ¿A quién estoy hablando? Bueno, ¿qué alcance tiene ese concepto? ¿No? Lo mismo sucede, por ejemplo, con educadores. Los educadores de este país. Por supuesto que es absolutamente inentendible esa frase. Si yo digo los educadores de este país tienen una gran deuda en mejorar la calidad educativa, ¿qué estoy diciendo? Por educador, ¿qué entiendo? ¿Y qué entiende, Ramón? ¿La maestra? Ah, la maestra. Ah, entonces una versión completamente restringida de educador. La bibliotecaria no. No la toma como un educador del chico. La bibliotecaria, ¿en qué sentido? Y sí, porque la bibliotecaria enseña a buscar, enseña a leer,
enseña a seleccionar bibliografía, aconseja libros, está en diálogo permanente con el chico sobre un aspecto de su aprendizaje, que es encontrar, manejar bibliografía. Sí, no, es una educadora también. Y vos lo tenías, no, en ese sentido también. Sí, bueno, la incluyo, bárbaro. El preceptor, ¿lo incluís dentro de educadores? El preceptor. Sí, el preceptor, el que habla con los chicos en la puerta, el que lo llama a un rincón y le habla sobre una práctica, sobre un error, lo reta, lo orienta, lo aconseja, le toma lista, le pregunta por qué llegó tarde, por qué se siente mal. Todo. Esa persona que está allí, no en el aula, pero en todo lo que sucede alrededor del aula, ¿es un educador? No sé, no había. La directora, la vicedirectora, los padres. No sé, yo me refería a los docentes. Te refería a los docentes. Bueno, eso hay que dejarlo muy claro. Que cuando hablamos de que los educadores de este país tienen X cosas, me estoy refiriendo a los maestros que están en las aulas. Bien, perfecto. Es perfectamente usable así. Pero ese concepto tiene muchos alcances distintos, depende de quién los use, qué marco teórico se aplique. Y yo digo, los educadores de este país le deben mucho, no estoy diciendo nada. Si no agrego definiciones, ¿qué alcance tengo? Lo mismo sucede con la noción de clase social. La Argentina está dividida en 3 clases sociales. ¿Qué entiende por clase social? ¿Cómo usa el término? Y clase social lo uso como media, baja y alta. Media, baja y alta, sí. En términos media, ¿qué le llamaría usted? Y media, que está en el medio, que no gana ni mucho ni poco. Sí, bueno, 40.000, ¿qué? No, 40.000 es poco, eso baja. Y 100.000 por mes, y no, eso, 100.000 por mes. No, a ver, no puede definir un estamento social así, señor. Nadie define una clase social así, a ojito, más o menos. El que te gana 100.000, para mí es clase media que gana 100.000. Pero aunque alquile, tenga 3 hijos discapacitados, sea el único ingreso de la casa y tenga 2 transportes diarios para llegar hasta a su trabajo, sigue siendo clase media, ganando 100.000. Y ya ahí no, porque tiene un montón de gastos el tipo. Entonces el indicador no puede ser cuánto gana para ubicarlo en una clase social. O no puede ser solo cuánto gana para ubicarlo en una clase social, también hay que ver sus gastos. O si usted tiene una enfermedad crónica que le lleva la mitad de su sueldo en remedio, también por más que gane 100.000 de clase media. Y no, ahí no, pues se lo gastó todo en remedio, en tratamiento, tiene un tratamiento crónico. Bueno, entonces, tiene que tener casa, no tiene que tener casa, tiene que vivir en una zona urbana determinada, no tiene que vivir, tiene que seguir los indicadores del INDEC, siguiendo al INDEC, siguiendo los indicadores de la UBA, siguiendo, bueno, aclare, defina, ¿qué entiende por clase? ¿Qué alcance tiene? ¿De quién está hablando? Y en relación a cómo. Eso habla del discurso, del lenguaje científico, su alcance, su precisión. ¿De qué estamos hablando? Ese problema lo tiene, pero en mucho menor medida, las ciencias naturales, donde el objeto de estudio, es un objeto mucho menos problemático en algunos casos. Porque en los casos extremadamente pequeños o en los casos extremadamente grandes, la claridad y la neutralidad del objeto se pierde. Ustedes saben que nosotros nos manejamos cómodamente hasta el lugar del átomo, de la molécula, pero a medida que empezamos a ir hacia lo más pequeño, la claridad de la conceptualización, de la definición, de la clasificación se va tornando más débil, porque conocemos menos, está más en polémica. Bueno, pero no importa, esos son detalles. Vamos a decir así para simplificar para el examen. Las ciencias naturales, a grosso modo, tienen mayor facilidad de uso del lenguaje científico, de alcance de sus términos y de consenso sobre el alcance de sus términos. Es decir, el alcance de las palabras que designan cosas. Designan átomo, designan mar, designan metro, designan litro. El alcance del término es mucho menos problemático que el alcance de los términos que usamos nosotros, para hablar de clase, para hablar de libertad, para hablar de educador, para hablar de poder.
son términos más problemáticos. Eso no equivale a que se pueda hacer cualquier cosa, que requiere rigurosidad en las definiciones. Muy bien. Propone siempre las leyes, dije que proponía leyes, descansa en una lógica, todo razonamiento requiere una lógica, una estructuración. La lógica nos invita a pensar en la coherencia, en la concordancia, en la coherencia, en la solvencia de las partes de un razonamiento. Un razonamiento no es un pensamiento. Un razonamiento es un pensamiento de un tipo. No es un sueño, no es un delirio, no es una fantasía. Un razonamiento es un modo de pensar el mundo muy utilizado por la ciencia porque da estructura, da partes, da piezas, da engranajes para concluir cosas coherentes. Eso se llaman inferencias lógicas entre las partes y entre las premisas y las conclusiones. La ciencia usa una lógica, aunque sea no formal o formal también, usa una lógica que le da estructura a la manera de pensar. Especialmente la ciencia política necesita una lógica. Y entonces, ¿qué decimos? Que para concluir B, A, la premisa de A para hacer B, tiene que tener una inferencia lógica. Tengo sed, por lo tanto me voy a comprar una Coca-Cola. ¿Tiene coherencia lógica la inferencia? Sí, tiene inferencia lógica. ¿Tiene inferencia lógica decir, soy el presidente, confíen en mí, vacúnense? Sin más, no. A no me lleva a B. A no me lleva a B. ¿Tiene confianza, tiene solvencia un presidente? Por ejemplo, el otro día lo escuchaba Macri, decía en un reportaje, yo pensaba A, me equivoqué, aprendí, no lo voy a volver a hacer, necesito otra oportunidad. ¿Alcanza? No, no alcanza. Es decir, no me alcanza a mí una conclusión de decir yo me equivoqué, lo voy a hacer distinto. No, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a ser distinto? ¿De qué manera lo va a hacer distinto? ¿Cuáles son los objetivos, los métodos, las herramientas, las leyes, los pasos, los tiempos que va a ser distinto? Entonces construye ese razonamiento para finalmente concluir, por todo esto lo voy a hacer distinto. Ah, bueno, entonces sí le creo que lo va a hacer, o sea, no le creo que lo vaya a hacer o no. Creo que su razonamiento está bien armado y que es posible que lo haga distinto porque lo acaba de fundamentar. Luego, si la realidad lo permite o no, si cumple con su palabra o no, será harina de otro costal. Pero al menos su estructuración lógica me permite pensar que usted sabe cómo hacerlo distinto y yo puedo confiar en que usted tiene claro que va a hacer algo distinto. Tengo que fundamentar. Pues yo soy un pastor, síganme. No, nosotros no queremos pastores. Pienso yo que ustedes, estudiantes de ciencia política, no van a promover, de hecho van a combatir el seguimiento de pastores políticos. Síganme, síganme, síganme a mí. Yo lo sé, confíen en mí, abrácense, acompáñenme. No, nosotros somos anti eso. Los cientistas políticos buscamos definiciones, buscamos alcances, buscamos precisiones, buscamos pruebas, buscamos planes, buscamos lógica. Si ustedes hacen eso, traicionan a su profesión. Se transforman en especies de manipuladores profesionales. Saben que hay una ciencia, pero hacen todo lo contrario. Hacen fe, se dedican a la religión política. Y entonces tienen doble culpa, porque hay otros que hacen eso, pero no saben que hay una ciencia política. Creen profundamente en el líder mesiánico que nos lleva hacia el destino feliz de la humanidad. Y que lo importante es confiar en él y apostar y tirarnos a las brasas, en las manos del sabio. Bueno, nosotros sabemos que eso no es así, que la política tiene pasos, procedimientos, métodos, y que eso hay que aplicarlo. La fe en las personas ocupa un lugar, no digo que tampoco tenga que desaparecer, hay un elemento de confianza en los seres humanos, pero un pequeño elemento, si no se transforman en pastores. Además, no se olviden una cosa fundamental,
que lo sabemos los cientistas políticos, los seres humanos, todos, somos muy precarios. Que después, al rey desnudo, para no reírnos del tamaño de sus genitales, ni de su barriga, ni de su sosa panza, lo vistamos de hermosas capas de seda y parezca un superhombre maravilloso que nos va a arropar a todos y hagamos de él un mesías, es otra cosa. Todo eso es decorado. Eso lo muestra muy bien la película El discurso del rey. Espero que la hayan visto la mayoría. Un hombre común que tenía que aparentar ser rey. Pero era tartamudo. Cuando se daba vuelta, todos se le burlaban, o todos transpiraban, porque decía, ¿cómo este hombre tartamudo va a ejercer el reinado? Entonces, hacían lo imposible para aparentar que no hablaba. El rey en este momento está pensando, no necesita hablar de nada. Es un hombre muy profundo. No, no era profundo, no podía hablar. Entonces todo era apariencia para mostrarlo un superhombre. Y ese hombre sufría horrores. Y eso hemos hecho con las enfermedades de los presidentes. Sistemas monstruosos de engaño para aparentar un supermacho, una super líder que nos proteja, poderosa, invencible, y en el fondo un hombre destrozado, que no podía ni llegar a la pelea. Eso pasó con varios presidentes argentinos. Puestos allí en el balcón, rápido, porque alcanzará 3, 4 minutos, y ya sacados inmediatamente derrumbados, pero en esos 3 minutos, a los gritos, gobierno el país, y todos amando a ese macho que nos gobierna a todos. Y haciendo cada vez más esfuerzos para engañar, para que finalmente no lo podamos ver humano. Eso pasó con Chávez, por ejemplo. Eso pasó con Evita, por ejemplo. Eso pasó en un momento dado con De la Rúa. Pasó con Perón cuando volvió del exilio. Pasó muchas veces. Entonces nosotros sabemos que ese hombre tiene barriga, tiene genitales normales, tiene pocos músculos, tiene mucho hambre, tiene mucho sueño, no le cuestan las matemáticas, no entiende de computadora y nos preside a todos. Nosotros los politólogos lo sabemos. Y eso es lo que hay que alimentar, la construcción de líderes democráticos, de líderes humanizados, de líderes reales, limitados, controlados por su ambición de poder, exigiéndosele pruebas, exigiéndosele explicaciones, controles, no exigiéndole actos sobrehumanos. A veces pasa, por ejemplo, y eso se ha discutido mucho en el mundo, por eso también tienden a enloquecer. Esto está estudiado, no lo digo yo, que me parece que no. Hay una tendencia a la enajenación a medida que se asciende en el poder. El poder enferma. Hay muchos libros sobre esto. Es una práctica, así como el minero se enferma, es una práctica que enferma. Así como estar en el espacio mucho tiempo es un trabajo que enferma y que destruye la masa muscular. Bueno, el trabajo ejerciendo el poder también enferma, como el minero o como el navegante. Se enferma la persona. Y hay veces que vemos sometidos a personas a situaciones completamente enloquecedoras. Por ejemplo, doy un caso. Se nos ofrece el espectáculo patológico de sesiones parlamentarias de 45 horas. Este año, por los temas atrasados, la Cámara de Diputados sesionará, se espera como mínimo 35 horas de debate. Lo vemos habitualmente en la Argentina y en algunos otros países. Entonces uno se pone a pensar, los legisladores sentados 35 horas, ¿cómo laburan? Eso tendría que prohibirse, tendría que asociarse completamente a algo inadmisible, totalmente enfermo y patológico. Sin embargo, se nos anuncia como sesiones maratónicas, por la cantidad de inscritos se calcula que va a durar. Yo digo, pero eso es un horror.
Eso habla muy bien de las fotos que vienen después, ¿no? De las que nos burlamos. Nos burlamos de las fotos, pero no del acto, de todos dormidos. Vieron que están todos los diputados. Ay, mirá, se aprobó la ley, mirá el diputado X, qué chanta, qué vergüenza. Van a trabajar y estaba dormido, qué bárbaro, qué patético el diputado Juan que estaba durmiendo. No, qué patético los demás que estaban despiertos. En realidad lo que me asusta, me da pánico es los demás que se mantenían despiertos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo después de 26, 27 horas de debate se mostraban firmes en el debate, despiertos y alertas en defensa del pueblo? ¿Cómo lo lograban? Que yo sepa, son seres humanos, comunes y corrientes, con panza, con genitales pequeños y con sueños. Entonces, debiéramos pensar que las patologías debieran ser analizadas desde un lugar más serio que naturalizar cosas muy patológicas, muy enfermas con el poder, etc. No sigo porque no me alcanza el tiempo. Podría dar otros ejemplos. La ciencia también usa la matemática, dijimos la lógica, dijimos la matemática ahora. La matemática, por eso es fundamental que aprendan a usar el Excel, que aprendan a leer un gráfico, que aprendan a leer una estadística. ¿Por qué, chicos? Porque las matemáticas nos simplifican, nos embellecen o nos ayudan a exponer ideas complejas. Y es importante, es un lenguaje universal también, por lo cual el que lo analiza, compañeros, colegas de otros lugares del mundo que lo analizan, van al gráfico, van a la estadística, van al dato, transformado en dato matemático, y eso facilita mucho la circulación científica, el debate científico, por lo tanto el uso de la matemática es una característica de la ciencia a diferencia de la pseudociencia. Es otra de las características, ¿no? Bueno, no admite, ya lo dije, no admite la defensa de autoridad, ¿no? Sí, porque soy favaloro, no, me alcanza y sobra para decir que tengo la verdad. No admite la autoridad como forma de validar la verdad, ¿no? No admite la tergiversación de datos. Las ciencias no permiten la transformación de datos de A a B para que cuadre mejor. Eso, la mentira en los datos se considera una falla grave de la construcción de una teoría. Esta persona usó un dato equivocado para tener razón. Y eso se transforma en un fraude. Y eso es el estándar científico, no hacer fraude con los datos. Ustedes vieron que en la Argentina nos cuesta mucho el dato, porque el dato duele. El dato en general duele en el debate de las políticas públicas, pero la ciencia tiene que usar el dato, tiene que pensar en el dato. Entonces, así como dimos el ejemplo de las viviendas y ese dato, tenemos que pensar en todos los datos con los que se debaten las cosas. Por ejemplo, desempleo. Bueno, desempleo. El desempleo es de un dígito, del 12%, sí. Pero la tasa de actividad, no, la tasa de actividad está por el piso. Ah, la tasa de actividad está por el piso. Entonces el desempleo, me permito deducir que no es 12, es mucho más alto. ¿Por qué? Porque el instrumento argentino le pregunta a la persona, ¿usted trabaja? No. Ajá. ¿Está buscando trabajo? No. Muy bien. ¿Qué pongo yo en la planilla? Persona inactiva. Desocupada, ¿no? No integra el ejército de desocupados. Integra el ejército de los que no buscan empleo. Y los metodólogos tienen mucha razón en no ponerlo como desempleado. Porque no es un desempleado si no busca empleo. ¿Por qué? Porque usted puede tener una esposa que decidió elegir el rol de ama de casa, porque usted puede tener una persona que decidió vivir con los padres y cuidar a sus padres y no salir a trabajar, sino que su rol es colaborar en la casa y no está buscando empleo. Usted puede tener una persona que decidió vivir en su casa con los alquileres que heredó, de 2, de 3, 4, 5 departamentos y no está buscando empleo. Por H, por B, por C, no está buscando empleo. No toda persona busca empleo en el mundo, y esa es la diferencia entre una tasa de actividad y una tasa de no actividad. Ahora bien,
Desempleado es aquel que sí quiere, que sí busca, pero no encuentra. Ahora bien, entre la tasa de inactividad y la de desempleo hay un sector que es el que no busca, pero por cansancio. Pero porque ya intentó 5 meses repartir currículum y está vencido. Y entonces ese es el desempleo oculto debajo de la tasa de inactividad. Hay otro desempleo oculto debajo de la tasa de inactividad no de desempleo, que son los planes sociales asociados a empleo. Plan social está empleado. Ese es el régimen metodológico argentino. Pero los planes sociales son 6.000, 4.000, 8.000, sí, pero usted está asignado a una tarea, ¿o no? Y recibe una remuneración para esa tarea. Sí, bien. Entonces el desempleado no está. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando voy a analizar un dato que es el desempleo, tengo que meter más cosas ahí para saber si vamos bien o vamos mal. Tengo que mirar una canasta de datos para hacer un análisis tampoco muy profundo, pero mínimo, de cruzar 3 o 4 cosas para entender si vamos bien o vamos mal. Eso es el uso del dato público. ¿Y qué tiene que ser el dato verdadero? Y por eso decía el dato duele. Porque durante un tiempo, uno de los gobiernos que tuvimos decidió, por X razón, que había que disimular la tasa de inflación. Y había que contar a partir del INDEC los precios de una manera determinada. Y esa manera, por eso hay que saber matemática, es un cambio. Se sabe cuándo se entra, pero no cuando se sale. Es decir, cuando vos empezás a meterte en un embudo matemático y modificás fórmulas, después las fórmulas tienen una dinámica propia, no las podés dominar vos, y empieza a dar resultados increíbles, como nos dio durante 5 años que en la Argentina Formosa ya no tenía pobres, se había eliminado la pobreza. ¿Y cómo puede ser que en Formosa, que es todo un rancherío, termine la pobreza? Porque la ecuación para tocar otra cosa me terminó dando una disminución drástica de la pobreza. Es como si ustedes eligieran la evolución de los precios, solo los precios congelados del gobierno. ¿Cómo están los precios congelados? ¿Están o no congelados estos 35.000 precios? Sí, están congelados. Entonces hemos medido la leche congelada, la banana congelada, el yogur congelado, da 0,5. Pero ¿cuántos productos hay en la canasta? 6 millones. Y ustedes me hablan de 10.000. Sí, y los otros 5.990.000. No, eso van a 10% por mes. Pero entonces es una ficción la idea que me dijiste que la inflación está congelada. Porque recortaste de una manera en que lo que estás queriendo hacer es manipular y doblar los datos para ganar un debate político, para decir, vamos bárbaro. Bueno, perfecto, eso será una acción política de engaño para ganar un proyecto de X, pero eso no es ciencia. No estás haciendo ciencia, no estás construyendo con decencia los datos, los estás cambiando. Por eso decimos, la ciencia no permite hacer eso. Puede hacerlo los partidos, los grupos, qué sé yo, otra gente podrá hacerlo, pero no la ciencia. Muy bien, y por último, la información tiene que estar siempre abierta, siempre al día. Es decir, yo tengo que mostrarla, no puedo hacerla secreta. Aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta y algunos detalles a tener en cuenta. Hay información que es sensible en el mundo de la ciencia, que hay información que vale dinero, hay información que es delicada. ¿Por qué razón? Y bueno, por ejemplo, por un descubrimiento científico, por una fórmula que requiere aprobación del Estado, que requiere que ese remedio salga a la luz, pero el componente no puede salir a la luz. ¿Por qué? Por una cuestión de competencia. Yo he invertido 60, 70 personas durante 5 años en este trabajo, he logrado este éxito, no puedo publicarlo en el Facebook diciendo, esta es la fórmula que descubrí para la crema contra las quemaduras. Sencillamente porque el sistema de competencias y de acumulación de capital no lo permite, o sea, no puedo regalar mi trabajo.
Entonces, ¿cómo hago para que confíen en mí los organismos reguladores del mundo científico sin dar a luz los datos? Que es la ley número 1 del quehacer científico. Bueno, para eso se ha pensado, en todo el mundo es así, no solo en la Argentina, se ha pensado darle a las autoridades en forma de secreto científico toda la documentación, y estas autoridades están obligadas a mantener el secreto y dar fe, como un escribano, de que esos datos están, corroborarlos y dar la autorización o no. Es decir, que una parte de la sociedad, en este caso los organismos de control, sí acceden a todos los datos, aunque no puedan ser publicados por competencia industrial, por ejemplo. Otros datos que hacen a la toma de decisiones de una política tienen que ver con los datos vinculados con la inteligencia, con el espionaje, con datos sensibles obtenidos de maneras diversas, ocultas, secretas, que no pueden darse a la luz. No pueden darse a la luz al gran público, pero sí deben darse a la luz a los organismos que un sistema democrático establece, que son los organismos de control. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un sistema, supongamos un sistema de espionaje, que en la Argentina es que se llama AFI o CIDE, no sé cómo se llama, la CIDE, pero después tienen dos organismos parlamentarios de control de inteligencia que llaman a los espías, que llaman al jefe de la CIDE y le piden todos los datos en el Parlamento para ver por qué se tomó esa decisión frente a la bomba, o frente a tal persona, o frente a tal evento. Esos datos finalmente están bajo control. Es decir, para sintetizar, los datos en la ciencia siempre están bajo control en un mundo occidental, científico. Están de modo directo, público, o de modo mediado por organismos intermedios. Depende de la naturaleza del dato. Eso nos diferencia mucho de las ciencias, de las pseudociencias. Muy bien. Hasta acá terminamos la clasificación ciencia y pseudociencia con los aportes que ustedes hicieron, con los videos, con los resúmenes que están ahí, con esta clase y con el texto de Bunge. Trabajamos para el parcial este punto, ciencia, pseudociencia, espero les haya servido. Voy a terminar los últimos 10 minutos que me queda en torno a la clasificación, porque al final iba a hablar de estos dos puntos y solo puedo hablar de uno, de la clasificación científica. El tema de la clasificación científica es un lío importante. Nosotros vamos a dar aquí una versión simplificada para un curso de primer año, introductorio, una versión corta del debate, por decirlo de alguna naturaleza. Las clasificaciones científicas tienen historia, como todo este debate tiene historia, tiene una evolución histórica, podríamos decir que venimos de, imagínense un árbol acostado, un árbol tumbado, con copa. Venimos de un tiempo en donde todas las ciencias estaban juntas, donde no había división entre saberes científicos y muchísimo menos había especialistas. Había sabios, había filósofos que interpretaban todo lo que se conocía en el tiempo histórico que les tocó, un poco de medicina, un poco de astronomía, un poco de sociología, un poco de ciencia política. Interpretaban todos los saberes a su alcance. A medida que se va saliendo del medioevo, a medida que aparece la revolución científica, empiezan a consolidarse los estudios astronómicos, los estudios físicos, los estudios económicos, y empiezan a separarse de lo que llamaríamos la vieja y omnicomprensiva filosofía natural, que era una especie de comprensión holística del mundo, y empiezan a producirse ramas, ciencias, empiezan a tomarse grupos de saberes por tema, vamos a llamarlo así, por objetos de estudio. Las ciencias, tal como las conocemos hoy, han seguido el camino del objeto de estudio. Más o menos es así. Es decir, si vamos a estudiarlo, todo lo que tiene que ver con los astros, vamos a hacer una ciencia que estudie los astros, la astronomía. Si vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el poder,
vamos a hacer una ciencia que estudie todas las cosas relacionadas con el poder, la ciencia de la política, o la ciencia política. Si vamos a hacer un estudio sobre los componentes esenciales de la existencia sobre la Tierra, de todos los seres, vamos a hacer la química, vamos a estudiar los componentes de todo, la química. Es decir, las ciencias se fueron agrupando por su objeto de estudio, por su objeto de estudio. Hasta ahí, tómenlo con pinzas. Porque el objeto de estudio hombre, en un genérico, ¿no es cierto? Hombre es estudiado por la biología y por la sociología, porque hombre incluye sus aspectos biofísicos o bioquímicos y sus aspectos socioculturales. Y en esas dos dimensiones, ese objeto de estudio se divide en dos enfoques, en dos ramas que estudian el mismo objeto, o mejor dicho, una parte del mismo objeto llamado ser humano. Uno es la química o la bioquímica y el otro es la sociología o la ciencia política. Pero es el mismo humano, ¿no? Muy bien. Por eso digo, esto hay que agarrarlo con cuidado. Hay una ramificación por objeto de estudio, por objeto o por faceta de objeto de estudio. Lo que ha sucedido en los últimos 100 años, 1950, 1960 a hoy, o 70 años, es que al interior de cada ciencia ha ido pasando el mismo fenómeno que en general entre las grandes ciencias. Entre la física y la ciencia política se fueron separando, ahora también adentro de la ciencia política se van subdividiendo en ramas o especializaciones. Podríamos tomar, por ejemplo, las relaciones internacionales, el análisis político, por ejemplo, serían dos ramas, la administración pública, tercera rama. Si queremos hilar más fino dentro del análisis político, podría diversificarse en especializaciones, especializaciones dentro de ramas, dentro de ciencias, especializaciones dentro de ramas, dentro de ciencias, como por ejemplo es el estudio de la psicología política, o el estudio de la opinión pública, o el estudio de los sistemas electorales. Vos estás toda tu vida estudiando sistemas electorales, nunca salís de ahí, pero nunca salís de la rama del análisis político ni de la ciencia política. Y adentro de ello de las ciencias sociales. Sin embargo, estás adentro de un nicho. Este fenómeno se ha dado en todas las ciencias a una velocidad creciente. Cada vez más las ciencias se dividen en ramas, las ramas en especialidades, las especialidades en temas, a tal punto que llegamos a una cuestión de que los que saben sobre lo que está pasando es muy poquita gente. Los que saben sobre sistemas políticos comparados de lo que está pasando es gente que se ha ido especializando. Y los que están al lado, que son politólogos también, pero que hacen administración pública, no saben nada de esto. Y los que están enfrente, en la vereda de enfrente, en la oficina de allá arriba, son los relacionistas públicos, tampoco saben nada de esto, de sistemas políticos comparados. Y los que están allá arriba, los que hacen relaciones internacionales y organismos internacionales, no saben nada de sistemas electorales comparados. Es decir, y viceversa. Es decir, que vamos a un proceso de superespecialización en donde el científico cada vez sabe menos de las ciencias y cada vez sabe más de un objeto específico, concreto y recortado. Hay una tendencia global a la superespecialización creciente en cada vez sectores más chiquitos, con una gran pérdida de la visión integral, con una gran pérdida del paciente. Estamos frente a un especialista en ojos, que de cerebro no sabe nada, de cuerpo no sabe nada y de sociedad no sabe nada, sabe ojos. ¿No? Ese es el proceso histórico. Dentro de ese proceso histórico está vigente aún, con muchos cuestionamientos, con muchos problemas, la diferenciación entre ciencias naturales y ciencias sociales, como dos grandes conjuntos que agrupan
a muchas ramas de estos árboles. Entonces, en la versión simple que le pido para el examen, porque esto tiene más complejidades epistemológicas, es las ciencias se fueron especializando, se fueron diversificando. Hay dos grandes grupos, ciencias sociales y ciencias naturales, dentro del grupo de las ciencias fácticas. Y hay otro gran grupo que son las ciencias formales. Entonces, dos grandes grupos generales, ciencias formales y ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas, el jueves que viene, si quieren, podemos ir por más, llevo 2 horas hablando. Dentro de las ciencias fácticas, las naturales y las sociales, y dentro de las naturales y de las sociales, un conjunto de ciencias, no menos de 8 o 10 ciencias cada una, y adentro de ellas un conjunto enorme de especializaciones, enorme de especializaciones. Y adentro de esas especializaciones, varios centenares de especializaciones. Y adentro de esas especializaciones, temas específicos, problemas específicos. Este sería el esquema elemental, rápido, a modo de vuelo de pájaro a las 10 de la noche, de la división de las ciencias para tener claro. Esto tiene varios problemas, varios debates, y el miércoles que viene, si me hacen acordar por WhatsApp a algún voluntario el martes, profesor, acuérdese de rematar el tema de la diferencia entre ciencias sociales y naturales. De eso vamos a hablar. Estos dos conjuntos son dos conjuntos distintos, claro. Y si son dos conjuntos distintos, obviamente A es distinto a B. ¿En qué son distintos? Vamos a ver eso. Hasta acá llegamos. Gracias a todos. 10 de la noche, nos vemos el miércoles que viene. Estamos comunicados por WhatsApp. Que la pasen bien. Chao.